Aquí en el Valle de Oaxaca, desde hace cientos de años, los zapotecos tenemos fama de trabajar muy bien con el barro. Te voy a enseñar cómo se hace el barro negro y el barro rojo. Este es mi pueblo, San Bartolo Coyotepec, que antes se llamaba Zapeche, que en zapoteco quiere decir lugar de muchos jaguares. Aquí nuestros artesanos inventaron el barro negro. Pero no crees que es negro desde el principio. Cuando todavía no se cuece, es café, como sale de nuestra tierra. Pero ¿cómo es que se vuelve negro? Pues ahorita te cuento. Para hacer una pieza se necesita mucha paciencia. Mi hermano nos va a enseñar cómo se prepara una pieza. El barro se mezcla con agua, ahí se está revolviendo, después se cuela, se vacían los moldes, se deja un ratito, se le saca el barro del centro y se abre el molde. Y recortamos el barrito que quedó arriba. Luego esperamos 4 horas para darle forma a la boca. Se alisa con un aceite y un lapicero. El barro se puede hacer de 2 maneras. Calado, como el que está haciendo mi mamá. Ahí sí se le quitan pedacitos de barro. O también se puede hacer decorado, como las flores que está dibujando mi mamá. Luego se dejan secar al sol las piezas. Primero le echas un polvito como negro, ya le cepillas para que quede un poquito negrito. Y el horno. Ahí está el secreto. Se llevan las piezas, se meten todas las piezas hasta que el horno quede lleno. El horno se tiene que tapar totalmente con barro. No se puede dejar ningún huequito libre. Ahorita mi hermano lo está destapando para prenderle fuego con leña y luego lo vuelve a tapar. Así no sale nada de humo. Y él allí pinta las piezas de negro. ¿Ya viste cómo sale? Luego al final nomás se lava y listo. Mira todas estas figuritas que vende mi mamá. Este es un alajero, también la tortuguita. Y este es un frutero. Ya son llaveros. Estos también son alajeros. Estos son ceniceros, donde le echas el polvito de cigarro. Aquí en el valle, al pie de las montañas y rodeado de campos de maguey, está otro pueblito, San Marcos de la Pasola, donde todavía hablan el zapoteco. Ahí se trabaja otro barro, el barro rojo. Vamos a ver cómo se hace. Mi amiga Catalina ya está aprendiendo a hacer las piezas. Yo me llamo Catalina Mateo Aragón y soy zapoteca, vivo en San Marcos La Pasola. Les voy a enseñar a hacer una pieza de barro. Este es el barro que sacan con la barreta. Y este es la arena. Y este es el color. La sacamos de nuestras tierras. Mi tía Francisca se va temprano a traer el color desde el cerro. El cerro voy a cargar el color rojo. Este voy a cargar con la espalda. Como 25 kilos que voy a cargar. Aquí están mis tías Francisca y Ángela. Son artesanas de San Marcos La Pasola. Ese es el barro. Barro es que vamos a mojar para que vamos a preparar de artesanía. Y en la tarde, ya que está el asiento, se vacía en el suelo y se mezcla con un poco de arena. Ese barro se deja secar de un día para otro y ya que está seco queda así.
Ahorita estoy moldeando un caracolito. En esta piedra se moldean las piezas. Mi tía Francisca dice que lo tenía su abuelita. Después se le pone color. El barro en zapoteco se dice yu. Ya que las piezas están listas, las llevamos a secar al sol. Toda esta leña se pone alrededor del barro y se le prende fuegos como 2 horas. Después de eso el barro ya queda cocido. A mí me enseñó mi mamá a trabajar el barro. Bueno, de artesanía. Es que mi mamá es que enseñó a mí que voy a hacer de artesanía. Solo las mujeres somos artesanos. Pura mano es que hacemos ese trabajo. Ojalá te haya gustado mi artesanía. Hasta luego, Dios te bendiga.